Muy buenas noches a todos, a todas. Hoy es el segundo encuentro de esta asignatura que se denomina Anatomofisiología 1. Quien les habla es Andrés Bulqueviale, profesor regular titular de las asignaturas Anatomofisiología 1 y 2, correspondiente a las carreras de enfermería, obstetricia y kinesiología. Este segundo encuentro versa sobre los líquidos corporales y la sangre. Ya está en el campus colgado los capítulos correspondientes, el documento que se llama ¿Qué vamos a aprender? Y la guía de estudio. Voy a hacer una muy breve introducción sobre el tejido sanguíneo. Dentro de los 4 tejidos principales que tiene nuestro organismo, la sangre es un tejido conectivo, diferenciado, especial, con un componente líquido y un componente celular. Y tiene gran importancia en el campo de la fisiología, porque más allá del componente celular que tiene, es la vía de transporte de gases, es la vía de transporte de nutrientes, es la vía de transporte de hormonas. Como dice la Filmina, cuando uno toma una muestra de sangre arterial, al tener un alto contenido de oxígeno, esa sangre va a ser rutilante o de mayor color rojo. A diferencia de que si uno toma una muestra de sangre venosa, el color de esa sangre va a ser un color borrabino, un color bordó, donde va a predominar la concentración, la circulación y el transporte de dióxido de carbono. ¿Cómo son los volúmenes y la densidad que tiene este tejido? Cuando hablamos de sangre, hablamos de 4 a 0.45 litros en las mujeres y de 5 a 5.5 litros en los hombres. Con una densidad aproximada de 1600 en el plasma y de 1024 miligramos por mililitro, de color rojo en las arterias, no es azul, sino es bordó en las venas. Esto es una cuestión macroscópica, digamos, aquellos que vamos a manipular este escenario, digamos, vemos la calidad, digamos, de esa sangre. La saturación de oxígeno en sangre que uno puede encontrar va a variar entre 97 a 100%. La saturación de dióxido de carbono, si usted tiene el elemento para medir esa saturación, entre 40 a 60%. El pH va a ser de 7.4, un pH neutro, con una variación de más o menos de 0.04, es decir, un pH que va a variar entre 7.36 y 7.44, un pH neutro. Y la velocidad de eritrosedimentación globular, que es una medida de velocidad que mide la caída de elementos, en este caso globulares, al fondo del tubo de ensayo, cuando usted precipita esa muestra de sangre, la coloca en una centrífuga en el laboratorio, la hace dar vueltas a X cantidad de revoluciones por minuto, ese volumen de sedimentación globular, que obviamente ese valor va a variar según el método que usted exija, en el hombre es de 0 a 5 milímetros por hora y en la mujer es un valor normal de 0 a 15 milímetros por hora. Para algunas patologías y para algunos eventos de control del tejido sanguíneo se toma una muestra de sangre y usted mide el volumen de eritrosedimentación globular, ¿sí? La sigla es VSG, volumen de sedimentación globular, o directamente usted pone eritrosedimentación. ¿Cuáles son las funciones de la sangre desde el punto de vista fisiológico? Yo he tratado de resumir aquí básicamente las principales.
Función respiratoria en el contexto de transporte de gases. ¿Qué gases transporta? El dióxido de carbono y el oxígeno. El dióxido de carbono y el oxígeno. Función nutritiva, excretora de algunas sustancias, de protección del organismo porque contiene dentro de su componente celular células que forman parte del sistema inmunitario y nos dan la inmunidad, nos dan la respuesta inmunitaria ante eventos infecciosos, ante eventos de enfermedad ya, digamos, definidas e instaladas en nuestro organismo. Regulación de la temperatura corporal, del equilibrio del estado ácido-base y la hemostasia, un elemento fundamental en el campo de la coagulación ante una herida o un daño vascular. ¿Cuáles son las partes constitutivas de este tejido sanguíneo llamado sangre? Por un lado, como yo decía, el plasma, el elemento líquido, y los elementos formes, los elementos celulares. El plasma, elemento líquido, y los elementos formes o elementos celulares. Esta parte líquida del plasma se corresponde aproximadamente al 5% de nuestro peso corporal y al 55% del total de ese tejido sanguíneo. Repito, el plasma sería equivalente al 5% de nuestro peso corporal como líquido, y cuando miro la sangre propiamente dicha, un 55% es plasma, un 45% es el componente celular, son células. El 95% de la composición del plasma es agua. El 95% de la composición del plasma es agua. Aparecen otros solutos, otras sustancias en ese 5% restante, como la glucosa, lípidos, proteínas plasmáticas, ¿sí? Hormonas, sales minerales, iones, a saber, sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, urea, vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Eso lo vamos a ver en Anatomofisiología 2. Pero fíjense la capacidad que tiene este componente líquido de transportar, entre comillas, todos estos elementos. Elementos formes es la parte sólida, la parte celular de nuestro tejido sanguíneo, corresponde al 3% del peso corporal y al 45% del volumen de sangre. Al 45% del volumen de sangre. Aquí voy a encontrar eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos, trombocitos o plaquetas. Trombocitos y plaquetas. Trombocitos y plaquetas. Acá tenemos una imagen, ¿sí? Donde veo, he cortado un vaso, esto es un vaso, y se hace una representación gráfica del plasma, que es este líquido en el que sobrenadan los elementos sanguíneos, las plaquetas, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. ¿Sí? Los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Hice un corte, imaginen, una cosa didáctica, ¿no? Tomé un vaso sanguíneo, le provoco, digamos, un corte y veo el componente plasmático y el componente celular, plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Perdón. Voy hacia atrás. Se me pase. Bien, ¿de dónde vienen? ¿Dónde se originan estas células sanguíneas? ¿Y cuál es el mecanismo de producción y de formación de estas células sanguíneas? El mecanismo se denomina hematopoiesis. Hematopoiesis. Este proceso de formación de los elementos celulares de la sangre se da en la médula ósea. Se da en la médula ósea. Se cree, se calcula que aproximadamente una persona de 70 kilos cada día produce un número importante de células que incluyen eritrocitos,
que incluyen glóbulos blancos y que incluyen plaquetas. Cada una de estas células, eso está en el libro, tiene una vida media. Tiene una vida media. La vida media de un eritrocito es 4 meses, 120 días aproximadamente. Pero digo, esto, por eso digo la idea de la producción continua de estas células sanguíneas para formar parte de este tejido sanguíneo. Este proceso de renovación, ante la muerte de esas células, se da a partir de la existencia de un tipo de célula diferenciada que tiene la función de la producción de estas células sanguíneas, que se denomina célula madre pluripotente hematopoyética o stem cell. Es aquella célula, digamos, que va a dar linajes, dar colonias de los tres grupos, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, para, estimular y producir permanentemente estos grupos de células. Acá tenemos una representación esto es un corte histológico. ¿Qué significa histológico? La histología es aquella ciencia que estudia los tejidos sanos. Esto es un corte microscópico, más que microscópico, con aproximadamente 100 aumentos, de médula ósea. Se toma una muestra, se la procesa con una tinción. En este caso la tinción que se ve aquí es hematoxilina eosina, da colores entre el violeta y el rosado. Se la coloca en un portaobjeto, se la cubre y se la coloca en un microscopio binocular, aproximadamente de 100 a 200 aumentos, para que usted identifique esas células de la médula ósea. Esto es lo que representa esta figura. ¿Qué muestra la filmina? Básicamente la filmina muestra, ¿sí?, la célula totipotencial o pluripotencial hematopoyética y la derivación a 3 tipos de células para la formación de las colonias. La formación de las colonias de los glóbulos rojos, de los blancos, de las plaquetas y de este grupo de glóbulos blancos también importante, que son los linfocitos. Digo, cuando se cumple esta cascada de producción y de formación de precursores de estas células sanguíneas, uno permanentemente tiene coexistiendo células maduras y células en formación. Células maduras y células en formación, que van produciendo y renovando los componentes celulares del tejido sanguíneo. Entonces, por ejemplo, usted tiene la célula pluripotencial hematopoyética, que diferencia a una formadora de colonia y le da como precursor del glóbulo rojo el proeritroblasto. ¿Sí? Hay toda una cadena de producción con 1, 2, 3, 4, 5, 6 estadios, hasta llegar a esta forma precursora del proeritroblasto, que va a culminar con la maduración y con la circulación definitiva del glóbulo rojo o eritrocito. Lo mismo sucede con los monocitos, un tipo de célula blanca, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos y las 3 colonias, digamos, del linfocito, el B, el T y el G. Estas células, digamos, son importantes e incluso toman esta diferenciación en su formación y producción por la función inmunológica que van a tener. Bien, este gráfico está en el libro, así se explica y así se entiende esta cuestión. Bien, lo que muestra este gráfico con más color es lo mismo, digamos. De qué manera a partir de esta célula pluripotencial aparecen células diferenciadas hasta llegar a los precursores y las células definitivas. ¿Cuántas fases o momentos tiene la hematopoiesis?
Al primer periodo de este proceso de producción se lo denomina mesoblástico. Mesoblástico, ¿está bien? Y se da en el saco vitelino embrionario a partir de los 16 a 19 días de creación de ese embrión. Imagínense que sucedió la fecundación entre la célula madre y la célula del padre, ¿sí? Ha comenzado a crecer, entre comillas, ese embrión lentamente, y entre el día 16, seguramente día 16 es medio mes, y día 19, casi terminando ese mes, la mujer quizás ni sospeche, digamos, que está comenzando un proceso de embarazo, aparece ya este escenario del periodo mesoblástico. Todas las células formadas en este escenario, en este periodo mesoblástico, son glóbulos rojos, que van a sintetizar una proteína que se denomina hemoglobina y que en este caso va a tomar, como forma parte de ese feto o de ese embrión, el nombre de hemoglobina fetal o embrionaria. ¿Está bien? ¿Cuándo termina este periodo mesoblástico? Termina entre las 10 y las 12 semanas de gestación. Esto lo cuento y lo puse, si ustedes ven el video del año pasado no tiene esta información. ¿Por qué? Porque se han incorporado a nuestro instituto estudiantes de la carrera de obstetricia. Entonces, digo, básicamente como dato agregado a este momento particular de la vida reproductiva de las mujeres, que es el embarazo, digamos, uno empieza a tratar de agregar información sobre esta temática. Periodo hepático, fases de la hematopoiesis. Periodo número 2, periodo hepático. Se inicia a las 5 semanas de gestación, ¿sí? A las 5 semanas de gestación. El predominio de este periodo hepático va a ser del tercer al sexto mes de gestación. Aparecen eritrocitos de importante tamaño sin núcleo y tienen un tiempo de vida algo mayor, es decir, van a vivir en ese momento intrauterino más de 120 días. 3. El periodo óseo va entre el cuarto al quinto mes de gestación, o sea, estamos hablando entre las 16 y las 20 semanas de gestación. Y aquí se empieza a consolidar esta idea de que después, digamos, todo ser humano va a hacer, que es, a partir del sexto mes, va a ser la médula ósea del hueso el principal lugar de producción de la hematopoiesis. Lo mismo, los glóbulos rojos son anucleados y empiezan a tener una forma regular, característica, que es tal cual se describe en los libros de texto. Y su tiempo de vida, obviamente, supera la media de lo que después va a ser en la adultez los 120 días. ¿Por qué puedo yo realizar este proceso de hematopoiesis? Que acá me detengo. Vieron que cuando vimos el grafiquito de las unidades formadoras de colonia para cada tipo celular, los rojos, los blancos y las plaquetas, a cada uno de esos procesos dentro de la hematopoiesis se le lo denomina: al de los glóbulos rojos, eritropoiesis; al de los glóbulos blancos, leucopoiesis; y al de las plaquetas, trombopoiesis. Cuando hablo de eritropoiesis, leucopoiesis y trombopoiesis, la sumatoria de los tres es la hematopoiesis, es decir, es la producción de células sanguíneas. Bien. Hay una sustancia con características hormonales que favorece esta hematopoiesis, que es producida por un órgano digestivo, como glándula anexa del tubo digestivo, que es el hígado. Esa hormona, llamada hematopoietina, ¿sí?,
es estimuladora, es una de las sustancias estimuladoras de este proceso llamado hematopoiesis. Si uno tuviera que describir los glóbulos rojos, hay un volumen que usted va a medir. Imagínense que usted toma una muestra de sangre y entonces va a encontrar que en el hombre va a tener un valor normal aproximadamente de 5 a 5,5 millones por mililitro de sangre. En las damas de 4,5 millones por mililitro de sangre. Va a ver que tiene una forma cóncava, esta que se ve aquí, anucleado, es decir, no tiene núcleo, tiene una vida media de 120 días, el color es rojo, a predominio por la concentración de hemoglobina que tiene. La función básica de este glóbulo rojo es el transporte de dos gases, el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Y el lugar de nacimiento es la médula ósea reticular. Acá tienen las medidas clásicas. Esto UM son micrones, es la milésima parte del milímetro. Micrones, la milésima parte del milímetro. Toman 1 milímetro y lo dividen en 1000 pedazos. ¿Sí? Toman 1 milímetro, imagínense 1 milímetro en una regla, y lo dividen en 1000 pedazos. Bueno, esos son los micrones. El diámetro, el espesor, el volumen y la superficie. Ahí tienen los glóbulos rojos en un frotis de sangre. ¿Sí? Así se ve, se pide una muestra de sangre y se le realiza un frotis, se la coloca en un portaobjeto y uno puede identificar estos glóbulos rojos. La eritropoyesis, como yo decía, es el proceso de formación de los glóbulos rojos. Se da a partir de una hormona que se denomina eritropoyetina, que es producida por el riñón. Esta eritropoyetina es producida por el riñón y que va a ser importante porque, digo, me va a permitir toda esta cascada. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había precursores antes de llegar al glóbulo rojo propiamente dicho? Bueno, esos estadios precursores son el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto ortocromático, el reticulocito y el glóbulo rojo propiamente dicho. Esta sería la cadena de precursores hasta llegar al glóbulo rojo propiamente dicho. Esto lo voy a obviar. Así como hay un proceso de hematopoiesis, el proceso contrario o de destrucción de estas células se denomina hemocateresis. Hemocateresis. Es el escenario de la destrucción de los glóbulos rojos luego de finalizado su ciclo de vida. Vimos que su ciclo de vida era aproximadamente 120 días. En relación a este envejecimiento y a la muerte de los eritrocitos, que se va a producir en función de su edad, en función de los 4 meses de vida que tienen. ¿Está bien? Como dice ahí muy bien, el tiempo de vida es de 120 días. Después se han hecho, digamos, exámenes en otras especies, digamos que según la especie va a tener un tiempo de vida diferente. En condiciones normales, en condiciones fisiológicas normales, la destrucción de los glóbulos rojos se produce principalmente a nivel del vaso, del hígado y de la médula ósea por acción de una célula diferenciada blanca, monocito macrófago, que es el gran, digamos, estimulador de esa destrucción. Ese glóbulo rojo va a tener una proteína
que es importante porque va a ser la gran transportadora en un 97% del oxígeno y en un 60% del dióxido de carbono, es decir, los dos grandes gases que determinan, digamos, la capacidad, digamos, respiratoria que voy a poder tener y de producción de respiración celular que van a tener nuestras células, es la hemoglobina. Esta hemoglobina es una proteína de características esféricas. Como toda proteína tiene un peso molecular de aproximadamente 64.500 Dalton, un diámetro de 6 nanómetros, es una cadena polipeptídica porque al fin y al cabo es una proteína, con dos cadenas alfa y dos cadenas beta, idénticas entre sí, y que cada una de ellas va a llevar un átomo de hierro en el centro de ese núcleo, ¿sí? Llamado núcleo M. Ese núcleo M es el que me va a permitir la asociación con el dióxido de carbono y el oxígeno para su transporte en sangre. Acá está el dibujito de la hemoglobina. Esto es gráficamente el dibujo, perdón, de la hemoglobina y cómo es la adherencia a partir del grupo M del oxígeno en la molécula de hemoglobina. Cómo es el grupo, ese grupo hemo, grupo M, y la fijación y adherencia de la molécula de oxígeno para el transporte en sangre. Esta es la representación química de ese grupo M. Bien. Se mide en sangre la hemoglobina. Cuando usted pide un hemograma, ¿sí? Toma una muestra de sangre y pide hemograma completo, le va a venir la concentración de hemoglobina en sangre, le va a venir la hemoglobina corpuscular media, le va a venir el volumen, la concentración de hemoglobina corpuscular media, que son 3 índices hematimétricos que le muestran a usted cómo está el hemograma en ese momento. Es una fotografía del momento. Los valores normales de hemoglobina en el hombre varían entre 14 más menos 2 miligramos por ciento y en las mujeres entre 13 más menos 2 miligramos por ciento. Como habíamos dicho, esto lo vamos a repetir en respiratorio. La hemoglobina tiene la función del transporte del 97% del oxígeno, el otro 3% restante va a circular en forma libre. En la asociación del oxígeno más la hemoglobina se forma un producto que se denomina oxihemoglobina, y cada gramo de hemoglobina transporta aproximadamente, el cálculo, 134 mililitros de oxígeno. Transporta también el 20 al 40% del dióxido de carbono en forma de carboxihemoglobina. Y tiene la capacidad de regular el equilibrio ácido-base. Esta función la va a cumplir en condiciones de acumulación de hidrogeniones para mantener la neutralidad del pH, básicamente en la prevención ya sea de la disminución de ese pH, la acidosis, o del aumento de ese pH en condiciones patológicas llamado alcalosis. Bien. Uno de los eventos que va a aparecer ante la disminución de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos, provocando un evento fisiopatológico que se denomina hipoxia titular, se denomina a este proceso anemia, que es, al fin y al cabo, en la lectura de los laboratorios, de ese hemograma y de otras pruebas más, la reducción por debajo de los valores normales para la concentración de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, hemoglobina, la relación entre el plasma y los glóbulos rojos llamado hematocrito y otros índices hematimétricos, son la reducción de esos valores normales por debajo de
el número total de glóbulos rojos circulando en sangre. Este proceso o este índice matrimétrico es lo que yo decía, es el hematocrito, es esa relación que va a existir entre el plasma y los glóbulos rojos sobrenadando que me tiene que dar un valor normal, ya sea para la mujer, ya sea para el hombre. Si esos valores disminuyen junto a este índice denominado hematocrito y disminuye la concentración de hemoglobina, debo investigar por qué se da ese proceso anémico. ¿Por qué se da ese proceso anémico? Hay procesos que son fisiológicos, como por ejemplo en el contexto de las 38 o 40 semanas en la mujer, que hay que vigilar y que hay que dar medicación agregada para, digamos, mejorar ese proceso anémico. Y hay otros que tienen que ver básicamente con enfermedades propias de la sangre o con otras enfermedades que provocan la disminución de la concentración de estos componentes celulares y de la hemoglobina. El cuadro clínico característico de esta anemia va a presentar signos y síntomas. Esto lo cuento porque en algún momento se plantea en el cuadro clínico fatiga, debilidad muscular, cefalea, que es el dolor de cabeza, mareos en contexto de vértigo, síncope, digamos, pérdida de conocimiento, disnea, es la sensación subjetiva de falta de aire, y palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca por arriba de 100, 110, 120 latidos por minuto. ¿Qué signos voy a encontrar? Voy a encontrar palidez en la piel y en las conjuntivas. Puedo tener una tendencia a la hipotensión arterial, es decir, a la disminución de la presión normal. Ictericia, me puedo poner de color amarillo, básicamente por degradación de la bilirrubina. Deformidades óseas en aquellas anemias que son congénitas. Lengua lisa, es decir, sin papilas, que condiciona mi sentido del gusto. Espleno y hepatomegalia. ¿Qué es la esplenomegalia y la hepatomegalia? Usted palpa un abdomen a la derecha superior, en lo que se denomina el hipocondrio derecho. Usted no debiera palpar el hígado, sabe que en ese escenario está el hígado y por debajo del hígado está esa vesícula, aumenta de tamaño, entonces usted lo va a palpar. Y del lado izquierdo, en el hipocondrio izquierdo, usted no debiera palpar el vaso con B larga y Z. Cuando aumenta de tamaño, aparece el esplenomegalia y usted lo puede palpar. Hay diferentes clasificaciones morfológicas de anemia, no viene al caso, pero digo, quería nombrarlo, digo, para tenerlo en claro. Glóbulos blancos o leucocitos son células de la sangre, digamos, que se pueden desplazar a otros sectores donde hay procesos de inflamación, procesos de infección o procesos de hiperreactividad alérgica en nuestro organismo. El valor normal varía entre 5.000 a 10.000 glóbulos blancos por mililitro. El aumento se denomina leucocitosis y la disminución se denomina leucopenia. Tienen forma circular, tienen tamaño aproximado de 7 a 20 micrones, tiempo de vida de 6 a 12 horas los neutrófilos y los linfocitos de 100 a 200 días. Y acá tenés dentro del frotis una muestra de un linfocito. ¿Cuál es la función fundamental de estos glóbulos blancos? Es la defensa del organismo en el contexto de una respuesta inmunitaria primaria. Tienen 4 características, ¿sí? O 4 funciones, para decirlo a partir de sus propiedades, como es la fagocitosis, el movimiento ameboideo, la diapedesis y la quimiotaxis. Cada uno de estos elementos va a permitir al organismo, cada una de estas propiedades, que el leucocito cumple esa función inmunitaria. ¿No? Bien, ahí se va dando cómo se va manejando este escenario y cómo interviene ante la respuesta, voy para atrás otra vez, ante la respuesta de un estímulo. Esto es el vaso sanguíneo, ¿sí? Y estas son las células que intervienen en la respuesta inmunitaria.
Bien, acá lo mismo, ¿está bien? Hay un escenario de adhesión a determinadas sustancias que le permiten la activación de otras sustancias para dar la respuesta inmunitaria primaria. Bien, ¿cuál es, entre comillas, lo que usted va a encontrar en la cadena blanca? En la cadena blanca va a encontrar los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos y los monocitos. Usted podrá pedir en ese hemograma que le describan y le midan la fórmula leucocitaria, o directamente hay lugares donde viene informado y usted tiene una noción global de cómo se comportan por grupo celular los blancos neutrófilos, los blancos eosinófilos, los blancos basófilos, los blancos linfocitos y los blancos monocitos. Hay una clasificación que los divide en agranulocitos, linfocitos T, B, NK y monocitos, y los granulocitos, que son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Profe, queda menos de un Sí, minuto, así que salimos bueno, y volvemos salgamos, a entrar. claro, salimos.